decirles ponérselas, ¿no? Pero bueno, sí la pudieron ver todos. No sé. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, eh? Ah, sí, claro. Les decía, si sí la pudieron ver, la película. Eh, bueno, sí estaban hablando de esta película ahorita, ¿no? Ok. Estábamos hablando de la de Herzog. Ah, sí, también. Sí, la de la cueva de los sueños olvidados, ¿no? De la otra, de la de Fitzcarraldo. Ah, ok. Sí, sí. Ajá. Ok, Ok. Miguel, cuando quieras, ¿eh? Ya te puse para compartir. Muy bien, voy a empezar entonces. A ver, voy. Eh, ahí voy. Uh-huh. Ok, sí pueden ver la pantalla. Sí. Sí. Muy bien. Eh, bueno, voy a empezar hablando un poquito sobre, antes de adentrarme bien en la vida de Prokofiev, quiero mencionar un poco sobre el contexto que estaba pasando anteriormente, ya que me siento que es de demasiada importancia. Ahí déjenme ponerle, no se puede. Okay. Bueno, por Prokofiev, bueno, nació en un pueblo, en Sonsovka, perdón, Ucrania. Su mamá era pianista, y su papá ingeniero agrónomo, que servían bueno, eran siervos y servían a una familia que se dedicaba al teatro. Entonces, bueno, desde ahí ya podrán imaginarse que Prokofiev pues, estuvo rodeado de todo ese contexto desde un principio. Su mamá era pues una excelente pianista, intérprete de Beethoven y Chopin, y de ahí ya él empezó pues a desarrollar esa sensibilidad por la música, ¿no? Y bueno, quiero mencionar un poquito sobre ahí está. Sí, sobre el contexto en el que vivió. En esta época, los músicos que hacían, que componían música secular o mundana, le dicen también, que, bueno, la música secular o mundana es la música que no es con fines litúrgicos. Bueno, todos esos compositores, pues los consideraban transgresores por las emociones que causaban sus obras, ¿no? En este tiempo estaba el zar Alejandro III, y bueno, quiero mencionar que, bueno, se vivió el comunismo que existía en la Unión Soviética. El comunismo, bueno, ya saben todos, es un movimiento político que, bueno, que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de propiedad común sin necesidad de la existencia de la propiedad privada. El comunismo se diferencia del socialismo porque en el socialismo existe la democracia, ¿sí? Aquí todo es impuesto por el Estado y bueno, ya se imaginarán el contexto de los artistas de esta época, cómo los vigilaba la Unión Soviética, ¿no? Bueno, quiero mencionar sus primeros años. Prokofiev, cuando una vez fue a Moscú, se lo llevó a su mamá, y pues visitó, bueno, tuvo una experiencia con su primera ópera, nunca había escuchado ópera, no sabía qué esperarse, llamada Fausto, ¿no? Bueno, quiero mencionar, ahorita voy a mencionar lo de los primeros años, pero bueno, quiero mencionar que esta ópera fue bastante influyente en la vida de Prokofiev porque a partir de ahí decidió su gusto por el teatro, la ópera y todas estas cosas como ballets, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que me llamó la atención, si pudieron ver el documental de la vida de Prokofiev, es que le dice su mamá, le explica la trama y la ópera Fausto, que Fausto es una persona que lee muchos libros y pues está triste y pues quiere hablar con el diablo y le ofrece cumplir todos sus deseos, a menos un poquito de la trama, ¿no? Quiero mencionar algo ahí. Le cumple sus deseos a cambio de que le venda su alma, ¿no? Entonces, bueno, Prokofiev
te queda con la duda de al final por qué no se la vendió, ¿no? Entonces, ese pensamiento para un niño ya nos da mucho a entender sobre la personalidad, porque o sea, pues, era un niño frío, ¿no? Al reaccionar de esta manera a este pensamiento, ¿no? Y bueno, fue por eso ahí que compuso su primera ópera, El Gigante, escrita a la edad de 8 años. Y bueno, ya después se trasladaría a lo que serían pues, sus primeros maestros, que fue Rimsky-Korsakov, Nikolai Cher, bueno, es que no veo bien aquí, bueno, que está ahí, y bueno, a su primer maestro, Reinhold Gliere, bueno, él era su profesor particular, se me olvidó mencionarlo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que, bueno, él nunca quiso aprenderle a sus maestros las clases de armonía tradicional. Él se alejaba de de todas estas reglas convencionales, ¿no? Él las aborrecía, él iba en contra de su voluntad, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto me parece interesante mencionar aquí. Ay, perdón. Ay, aquí no está. Sí. Que me parece muy interesante mencionar algo. Prokofiev desde sus primeras obras mantenió su estilo igual. No se, a diferencia de otros compositores como Igor Stravinsky o Beethoven o el mismísimo de Debussy, Prokofiev no hubo una evolución radical en su estilo. Siempre sus ideas las imponía en todas sus obras, ¿no? Se puede percibir, no se puede percibir una diferencia así drástica, ¿no? O sea, escuchamos un Prokofiev de 10 años a un Prokofiev de 25 años y pues suenan casi igual, ¿no? En cambio, un Beethoven de 10 a un Beethoven de 25, pues es mucha diferencia, ¿no? Y bueno, aquí no sé si pudieron escuchar la obra que les puse, es La Sugestión Diabólica número 4. De por sí esta obra ya es muy popular, igual ya la conocían, pero no sé si quieren que la ponga o mejor me sigo, para que más o menos tengan una idea de lo que estoy hablando. Podemos hacer una prueba de si suena bien y si no, pues ya cortamos, ¿no? ¿Te parece? Ok. Bueno, cuando ahorita se me olvidó poner, cuando compartí pantalla, es que no sé si le puse compartir audio, pero a ver, lo voy a poner aquí y me dicen si escuchan. Se traba mucho. Ya está cargando. Voy a apagar mi cámara, a ver si. Creo que no se escucha. Creo que no compartió audio cuando compartió pantalla. A ver, le voy a poner entonces aquí. A ver, déjame ver tantito. Ay, perdón. Compartir pantalla. También. Ya vi dónde. Tranquilo, tranquilo. Discúlpeme, es que es la primera vez que pongo en toma. A ver. A ver, díganme. A ver, ahí va. ¿Ya escucha? Sí. Gracias.
Y, ok, bueno, se puede dar ahí ya más o menos de lo que estaba hablando. Y bueno, para seguir avanzando, quiero mencionar que él tuvo un encuentro con Igor. ¿Perdón? Deja de compartir el sonido porque reverberas. Estoy haciendo feedback. Perdón. A ver, déjame. Ok. Voy. Disculpe. ¿Dónde dejo de compartir el sonido? ¿Dónde lo compartiste? Es que no sé, a lo mejor estás en dos dispositivos y por eso te está pasando esa retroalimentación. No, sí estoy en uno, nada más estoy en una computadora, pero a ver, déjenme ver. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Sí? Ahí ya estás viendo. Ok, ya, gracias. Perdón. Bueno, aquí quiero mencionar que tuvo un encuentro con Igor Stravinsky, con quien mantendría una rivalidad después. Siempre se comparó con él, siempre lo compararan con este compositor, y inclusive lo llegaron a considerar el segundo mejor de Rusia, ¿no? En esta época. Después, ya se traslada a Estados Unidos, donde pues tiene mucho éxito con sus óperas, sobre todo con El amor de las tres naranjas, ¿no? Es una ópera de carácter muy burlesco, en la cual, hay mucha crítica positiva, pero también hay mucha crítica pues, como negativa, porque dicen que este tipo de obra fue para entretener al pueblo, ¿no? Entonces, nada más, si quieren, voy a poner así un cachito para que dé tiempo, nada más. Ok. Esperen, me faltó, perdón. Perdona. Ya.
Ya le voy a cortar ahí tantito para que no se tiempo de más. Pero bueno, ahí pueden escucharla con gusto. Es para que vean la otra faceta de Prokofiev, más humorística, más apegada a este tipo de carácter grotesco, satírico, ¿no? Entonces, bueno, voy a mencionar unas principales características de la música de Prokofiev en toda su obra, como les decía. Son profundidad y concentración. Otra vez te escuchas como eco, Miguel. Ay, perdón. Ajá. A ver, perdón. Ya. Ya, disculpen, bueno, les decía que esa obra, si quieren, la pueden escuchar después. Quiero mencionar características que se ven en todas las obras de Prokofiev. Profundidad y concentración, temas breves y acusados, ritmos incisivos y llenos de vigor, tendencia mecánica y constructivista. Por ejemplo, también está espontaneidad y lirismo, ternura ingenua y fantástica, apego a los bocetos de juventud, humorismo con tendencia satírica y a veces grotesca, sequedad y dureza en las armonías hasta límites feroces, empleo sistemático de la disonancia y de la politonalidad como cualidades inherentes a su lenguaje, concepción objetiva de la música nutrida de su propia sustancia sonora, cuyo fin está en sí misma y que desdeña todo propósito sentimental. Prokofiev, aquí quiero mencionar algo importante. Prokofiev, a diferencia de otros compositores, no era nada sentimental, era de una personalidad sumamente fría. De hecho, si pudieron ver el documental, se pueden ver varias de las anécdotas que le dicen, por ejemplo, cuando tuvo a su hijo, que en un momento estaba trabajando y pues lo sienta en la basura y les dice, si sobrevives, tal vez te saque después, ¿no? Entonces, se puede ver ya una personalidad demasiado fría, grotesca, desde su persona, ¿sí? Entonces, obviamente en su música iba a repercutir esto. Y bueno, aunque en su línea evolutiva, bueno, se puede concluir que esas obras reúnen en mayor o menor medida estas características. Se aprecia una tendencia, una marcada tendencia diatónica a medida que avanza su número de composición. Y ahora sí que sus melodías van adquiriendo contornos más precisos y destacados, siempre dentro de esta modalidad como abstrusa, ¿sí? Bueno, es como de difícil comprensión, es lo que me refiero, ¿no? Y en cierto modo, bueno, ya como que ya le da forma a su estilo, ya después, a pesar de que mantiene esas características, como que ya consolida un poquito más estas características. Ahora quiero mencionar bueno, esas son las características que dije de la obra. Ya, si pudieron escuchar Pedro y el Lobo, es una ópera importante. Bueno, no es una ópera, más bien es una sinfonía infantil, ¿sí? Sí les mencioné que estaba en Estados Unidos. Bueno, después viaja a París, donde pues le va muy bien, dando conciertos. Después se traslada a Alemania, por ahí anda, pero pues como que no se encuentra en estas partes porque pues él de alguna manera quiso ser más nacionalista, ¿no? Siempre en su música se puede ver ese nacionalismo puro, ¿no? Y pues bueno, ya viaja a la Unión Soviética, de regreso a su casita, y pues ya ahí le piden obras como por ejemplo esta de Pedro y el Lobo, porque en este momento la Unión Soviética estaba sufriendo la guerra mundial, no sé si se acuerdan. Entonces, bueno, esta obra me parece de vital importancia en su producción, ya que los niños, bueno, en esta época pues necesitaban como pensar en que crecían en una sociedad llena de heroísmo, en una sociedad buena, porque estaban pasando cosas muy malas, ¿no? Entonces, ya pudieron escucharla. Nada más voy a ponerles un cachito para que vean la creatividad que tenía Prokofiev para ese tipo de música. A ver.
Ay, perdón, otra vuelta voy a descompartir pantalla. A ver, dejar de compartir, ya voy. Bueno. Creo que, o sea, si estás en la compu y te aparece un menú arriba y Ajá. aparecen 3 puntitos y ahí le puedes poner compartir sonido para no tener que estarte saliendo. Okay. A ver si lo encuentras. 3 puntitos arriba. Ok. Y luego compartir, dice chat, grabar información de la reunión, pero no dice compartir sonido. Ya, disculpa, ¿eh? Sí, muchas gracias por esa recomendación. A ver, ya. Quisiera contarles una historia, la historia de Pedro y el Lobo, una fábula musical donde los personajes están representados por diversos instrumentos de la orquesta. Un pajarito ligero y delicado, con plumas como la seda, la flauta. Un pato, de pico ancho y palmípedos pies, el oboe. Un gato, suave, pero voraz y vanidoso, el clarinete. El sabio y viejo abuelo constantemente preocupado por Pedro, el fagot. Un lobo de afilados dientes y afiladas garras. Cuidado que llega, los cornos. Pedro, el héroe de nuestra historia, tan importante que está representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta: violines, violas, violonchelos y el contrabajo. Los cazadores, rastreando el bosque. Hola, ok, ¿ya me escuchan bien? ¿Ahora sí? Ok, Sí. Bueno, si quieren ya, pues ya lo escuchan con más profundidad, la historia y todo, ¿no? Nada más quería mostrar cómo Prokofiev tiene esta facilidad para emular cada sonido, cada personaje, ¿no? Y bueno, quiero mencionar ya para pasar a lo importante de esta exposición, a las ideas, que traía, me interesa mucho. Voy a citar algunas, me parece interesante, por ejemplo, esta. Debemos hacer bien lo que sea que hagamos, es decir, con precisión. Esta es la fuente de toda intuición. La depresión es una mentira de la mente mortal, por lo tanto no puede dominarme, es decir, de la actividad divina. Soy efecto de la gran causa. Soy efecto de la gran causa. Esto me permite ignorar todo lo que no procede de esta causa. Uso mi tiempo perfectamente, esto es, estoy alerta para expresar cosas bellas, ¿no? Y bueno, como podrán darse cuenta, pues Prokofiev
mantiene mucho esta fuerza de voluntad muy grande, que yo quise relacionarlo como con Schopenhauer, una idea que dice, bueno, que ya saben muchos, o sea, que es que la idea es una expresión inmediata de la voluntad, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la voluntad? Vamos, bueno, me parece que en un libro que saqué, bueno, de la libertad de la voluntad de Schopenhauer, es lo íntimo del ser. Bueno, la voluntad es lo íntimo del ser, el núcleo de cada individuo e igualmente de todo. Se manifiesta en toda fuerza ciega, natural y también en la conducta del hombre. Y también, bueno, lo relacioné esto, principalmente por la cara que ponía siempre para componer su música. Siempre tuvo esta fuerza grande de decir quién es en realidad, ¿no? Su música se me hace de esos compositores que no es nada pretenciosa, es demasiado sincera. Yo creo que es de los compositores donde se puede ver un estilo muy auténtico, ¿no? Uno de los compositores del siglo XX. A diferencia de otros que obviamente estudiaron y perfeccionaron su lenguaje, pero lo que me llama mucho la atención es que él se mostró desde un principio en sus primeras obras como es, y hasta el final, ¿no? Y bueno, también quise citar a otra cosa del odio a la música de Quiñá, que es posible que escuchar música consista menos en desviar la mente del sufrimiento sonoro que en esforzarse por refundar la alerta animal, ¿sí? Pues eso se puede ver claramente en su obra de Prokofiev, en prácticamente sus obras que querían como sensibilizar al pueblo de que todo está bien, ¿no? No pasa nada. Pero realmente se vivió un contexto muy, muy pesante, ¿no? Como pueden saberlo. Entonces, bueno, quiero mencionar también que Prokofiev, nada más, como últimas obras, bueno, pueden consultar más claro allí en la web, pero para mencionar de los más importantes, él tuvo mucha participación en el cine, con Alexander Nevsky. Si la pudieron escuchar, es una obra bastante interesante, donde, bueno, relata un cuento, ¿no? De los caballeros teutónicos, en este caso los alemanes, contra el ejército de Alexander Nevsky, ¿no? Bueno, esta película, de hecho, fue censurada después porque ocasionó pues revueltas ahí en el pueblo, y pues me parece bastante interesante que esta obra también sirvió como publicidad. Quiero mencionarlo para la guerra mundial, ¿sí? Esa, bueno, si la pudieron escuchar, la subí al grupo, ahí la pueden escuchar con calma. Y luego también, bueno, también tiene muchas más obras, ¿no? Quiero destacar aquí nada más para que tengan el catálogo de obras más importantes. Son todas estas, las más importantes, claro, porque pues tiene muchas, ¿no? Pero las que considero importantes en su historia, ¿no? Para la música. Y bueno, no sé si, creo que no tengo mucho más que decir acerca de esto. Hay una obra muy interesante que la quise relacionar con esta idea del odio a la música, que es posible que escuchar música consista menos en desviar la mente del sufrimiento sonoro. Bueno, es que esta obra me parece bastante interesante porque la hizo en un contexto en el que él estaba descansando, él estaba en paz trabajando, pero en Rusia pues se vivía una guerra así completamente. Por eso se llama Guerra y Paz, ¿no? Y está basada en la novela de León Tolstoy. ¿Quieren escuchar un cachito o le dejamos hasta aquí ya la exposición? Sí, ok, bueno, a ver. Voy. Eh,
bueno, creo que esto sería todo. No sé si tal les pareció. Ay, no quise ahondar tanto en su vida porque pues ya pudieron ahí consultar en el documental. Más que nada quería centrarme pues en esas ideas que traía el compositor, ¿no? No sé. Muchas gracias, Miguel. Muy bien. Sí, bueno, lo importante es más bien centrarse en más que el chisme, digo que a veces puede ser importante, pero o sea, centrarse como en las ideas y justamente la propuesta también estética formal. ¿Por qué lo escogiste? Bueno, es un compositor que siempre me ha llamado la atención precisamente por eso, porque es muy sincero con su obra. No, yo me identifico mucho con él, inclusive decían cosas de su personalidad, que era como muy imprudente, como muy, como que no le daba pena, ¿no? Así mostrarse tal y como era, ¿no? Entonces, pues mucha de su música, pues a mí siempre me ha traído ese sentimiento de sinceridad como tal, o sea, de mostrarte tal y como eres, este, y así hasta burlándose, ¿no? Me gusta, por ejemplo, soy una persona que le gusta como burlarse de las cosas también, o sea, a pesar del conflicto en que viva, me gusta imaginar que todo se puede disfrazar, o sea, todo lo puede, me gusta Prokofiev por eso, ¿no? Porque juega mucho con este sentimiento de burla, ¿no? En muchas de sus obras. Este, bueno, pues por eso creo que lo elegí. A diferencia de otros compositores, no lo sé, es que no me identifico tanto por ejemplo, con Stravinsky o con Bartók, no sé, cuando yo desde la primera vez que escuché a Prokofiev, sí tuvo un impacto en dedicarme, ¿no? A la música realmente. Entonces, por esto. Y bueno, aparte me gusta mucho la fantasía que usa para todas sus obras. O sea, de hecho, él influyó mucho en la música de cine de John Williams. O sea, me encanta, por ejemplo, de hecho, creo que no se considera tanto atonal. Para ser del siglo XX no es atonal. Le dicen modernista, pero pues o sea, agarra cosas que le llaman politonalidad, pero no se sale completamente como Schoenberg, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta, no sé, me gustan los recursos que usa, no sé, como que no se va con pretensiones, con engaños, ¿no? Así como es, ¿no? La fregada, pero perdón, pero sí, más que nada, por eso. Gracias, Miguel. Esteban. Sí, justo quería decir, como complementar lo de Miguel, no complementarlo, que me gustó mucho tu exposición, me gustaron los ejemplos, y justo Pedro y el Lobo, una vez tuve la oportunidad de tocarla y no está, y me acuerdo mucho que cuando lo estábamos estudiando, el director nos platicó que desde pequeño Prokofiev tenía como el gusto o el trauma de componerle a sus familiares, amigos y vecinos, o sea que él se salía a la calle y se ponía a componerle a cada quien su tema. Entonces, que cuando llegó la hora, o que siempre quiso hacer algo así como el cuento de Pedro y el Lobo, pero ya tenía una práctica así de que él podía tocar momentos, tocar piezas, situaciones o personas. Entonces, justo dijiste que tiene un poquito de inspiración de John Williams. Y sí, justo yo creo que John Williams y varios compositores no serían lo que son ahorita en la actualidad o la música de películas no sería lo mismo si no fuera por Prokofiev, que fue de los más importantes después de Wagner, que sacó Prokofiev, fue el que siguió como demostrando que el cine y la película iba por buen camino, pero él agarró, pues lo impulsó muchísimo. Y justo, a mí también me encanta Prokofiev y me gustó mucho que hayas expuesto sobre él. Qué bueno. Es que quizás es la primera mancuerna, así como de un músico, ¿no? Bueno, un compositor y un director, ¿no? Que justamente es Eisenstein, que no es cualquier cosa. O sea, trabajar con Eisenstein, o sea, la música de las películas de Eisenstein, o sea,
sea, Eisenstein es él, ¿no? O sea, pues toda la teoría del montaje de Eisenstein, o sea, es como súper importante, son de los primeros que están como justamente pensando pues, el cine, ¿no? O sea, como en la especificidad de lo que es el cine. Y justo que lo haya hecho, o sea, como de la mano de Prokofiev, o sea, pues sí es muy importante, o sea, sí es el origen de esa mancuerna, o sea, no tendríamos con Fellini, por ejemplo, que vimos a Fellini, no tendremos a un Nino Rota y a un Fellini si no hay esto antes. Que es justamente, o sea, como, y que tiene que ver mucho con, pues ahí está, pues justo Iván, ¿no? Iván el Terrible, pues es de Eisenstein, está, bueno, está Octubre, está, bueno, vimos a Bertov, es que son los dos grandes pilares del cine ruso, Bertov, con toda la teoría del montaje, el del hombre de la cámara, ¿se acuerdan? Y Eisenstein. Son así los dos grandes pilares, o sea, como de justamente el cine ruso, pero además un cine que está pensando en términos formales. Pero aquí también lo que hay, que es muy bonito, es esta coincidencia que ya habíamos hablado también, creo cuando vimos a Bertov y a Benjamin, que justo es todo el momento de la vanguardia rusa también, o sea, estas colaboraciones que se empiezan a dar entre las diferentes artes, o sea, es como súper importante, o sea, ver qué, o sea, cómo la música haciendo, o sea, cómo, porque tampoco tiene que ver con que, o sea, por eso es bien interesante, o sea, no es de que la música esté supeditada a la imagen o la imagen a la música, es justamente cómo la música le da otra dimensión justamente a la imagen, pero a partir de, ¿no? Y eso, la música también adquiere una dimensión distinta a partir de la imagen, o sea, hay este juego ahí, me parece que es muy importante, es muy interesante como verlo. Pues muchas gracias, Miguel, yo la verdad es que no soy especialista, soy muy así como de, conozco igual esa relación, pero no más allá, y pues está padre siempre también como aprender y escucharlos a ustedes hablar de compositores que pues que igual yo también digo, no obviamente no los conozco a todos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre Prokofiev? O vamos a justamente el texto de Bataille, ¿no? Grillos, ¿no? Se preguntarán, ¿por qué la maestra nos dio un texto sobre arte paleolítico, ¿no? Una cosa aquí que ya habíamos comentado en algún momento del semestre, igual creo con el texto de Benjamin, una cosa que va a ser muy importante, chicos, en toda esa redefinición de lo que va a ser la concepción del arte y la concepción justamente de la estética en el siglo XX, es justamente el descubrimiento de las cuevas paleolíticas. O sea, esto va a modificar completamente toda una idea del arte, que justamente hemos estado también como siguiendo y un poco también cuestionando, que es justamente esta idea, que es una idea hegeliana, ¿no? De que el arte surge cuando las sociedades llegan a un punto de civilización en el cual pues ya no tienen que, ¿no? O sea, pues tienen ocio igual que la filosofía, o sea, por eso también esto que dice el milagro griego, surge la filosofía y entonces también pueden hacer arte, etc. Entonces, toda esta idea que todo empieza en Grecia y de ahí pues se sigue, pues de repente se viene abajo cuando se descubren las pinturas paleolíticas. Cuando se descubren las pinturas paleolíticas, obviamente no, o sea, no saben qué están viendo. Y Bataille, que es un filósofo, es muy importante, o sea, Bataille es un filósofo, un pensador francés, contemporáneo de Benjamin, que justo, bueno, toca toda la cuestión de la guerra y demás igual. Él además tiene unos estudios sobre arte que es como que va a ser súper importante, ¿no? Para, por ejemplo, para filósofos contemporáneos como Didi Uberman, que justamente toda su línea también está inspirada en el pensamiento de Bataille. Y entonces, pues justo, pues como no saben qué hay ahí, pues le dicen a Bataille, pues a ver qué encuentras, ¿no? Y justamente escribe este texto. Este texto que por otra parte es como, a mí me parece que es como toda un replanteamiento, no solo del origen del arte, sino justamente de la cultura, ¿no? De cómo, digamos que podría haber otro mundo posible, que no es justamente el que vivimos. Un poco toda la crítica, hay una serie de críticas que además de una manera como magistral, porque Bataille tiene esta cualidad de que en un párrafo puede desmontar cualquier teoría, ¿no? O sea, desmonta toda la historia del arte, desmonta toda la teoría de la economía. O sea, aquí hay una crítica muy fuerte a la teoría de Marx y a la teoría hegeliana de que justamente lo que nos saca de la animalidad es el trabajo, ¿no? Porque justamente o esto, ¿no? Que lo que nos hace diferentes a
a todo lo demás, a toda la demás, a la naturaleza, pues justamente es la razón. Porque un poco para Bataille, que creo que es una de las tesis fuertes del texto, es justamente eso, ¿no? Que la primera forma de pensamiento de la cual tenemos registro es el arte. Es decir, ¿por qué? Porque en el arte se pone en operación justamente la imaginación. Entonces, la imaginación va a ser la primera forma de pensamiento para Bataille. Y es justamente eso que cuando decimos Homo sapiens, ¿qué es eso sapiens? Sino justamente la imaginación. Lo que va a decir, que es una cosa también muy importante, es justo eso, que el arte es el primer rastro de que hay una experiencia interior. ¿Sí? O sea, esto es muy importante, o sea, esta idea, además de la mano de esto, ¿no? O sea, un poco lo que quiero que vean es esto, o sea, para Bataille, el surgimiento del sapiens, el surgimiento de esto que somos ahora, ¿no? Es al mismo tiempo el surgimiento del arte. O sea, surgimiento del arte, ¿no? Origen del arte y origen del hombre, o sea, son lo mismo. ¿Sí? Un poco una pregunta que está en el fondo, o sea, casi que también por eso les dejé la película de Herzog, porque Bataille está escribiendo sobre Lascaux. Lascaux está considerada la Capilla Sixtina del Paleolítico, ¿no? Porque es así como, o sea, Chauvet, que son las cuevas de las que habla, las que vemos en el documental, son unas cuevas todavía más antiguas. Lo que me parece a mí impresionante es que Herzog, que es este cineasta alemán, ¿no? El nuevo cine alemán que hablábamos en la sesión pasada, sin conocer a Bataille, o sea, llega a las mismas conclusiones. Y un poco es la misma pregunta. O sea, si seguimos, o sea, un poco lo que está diciendo es de que o sea, este rasgo que es la imaginación, es lo que nos hace humanos, chicos. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no tenemos este rasgo? Y un poco, por meter la peli, o sea, cómo lo hace Herzog, quizás ahora seamos como esos cocodrilos que se ven y que no se reconocen, ¿no? Porque un poco la idea acá también tiene que ver con eso, ¿no? Con que por qué, o sea, un poco la tesis es muy sencilla, también lo pone con unos ejemplos muy sencillos, ¿no? Que es, ¿por qué cuando vemos unas vasijas no nos sobrecoge? O sea, eso no nos sobrecoge, no nos conmueve, y por qué cuando vemos estas pinturas, o sea, sentimos que nos están hablando. Si hay una cosa que es completamente distinta, que es lo que opera en el arte, a diferencia de lo que opera en el trabajo, ¿no? Dice, voy a leer una cosita, dice, el nacimiento del arte, página, ahora sí tenemos la misma, 17. Ahorita me dicen que les pareció el texto, a mí me parece que es una maravilla. Dice, antes del Paleolítico Superior, ¿no? Porque justamente está hablando del hombre y el arte, ¿no? Dice, antes del Paleolítico Superior no se puede afirmar que se tratase del hombre. El ser que ocupaba las cavernas era en algún sentido semejante al hombre. Ese ser, en cualquier caso, trabajaba. Poseía lo que la prehistoria denomina una industria, talleres donde se trabajaba la piedra, pero jamás produjo una obra de arte. No habría sabido cómo hacerla, y por otra parte, en apariencia tampoco sintió el deseo de hacerla. Son los neandertales. La caverna de Lascaux, que sin duda data, si no de los primeros tiempos, al menos sí la primera parte de lo que la prehistoria denomina el Paleolítico Superior, sitúa en dichas condiciones en los árboles de la humanidad realizada. Toda génesis supone aquello que la precede, y si en algún punto el día nace de la noche, la luz que proviene de Lascaux pertenece a la aurora de la especie humana. Es con certeza y por primera vez del hombre de Lascaux que podemos decir que habiendo producido una obra de arte, nos asemejaba, y que con toda evidencia era nuestro semejante. Fácil sería afirmar que solo lo fue de modo imperfecto. Le faltaban muchos elementos, aunque de seguro estos elementos no tenían el alcance que hoy les damos. Debemos antes bien subrayar el hecho que su obra testimonia al menos una virtud decisiva, la virtud creadora, que hoy ya no es, por el contrario, necesaria. ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿qué pensaron? Iván. Hola a todos. Hola maestra, otra vez. Bueno, realmente la lectura a mí pues, anoté varias cositas que sí, usted ya lo abordó al principio, respecto a los griegos, ¿no? Y que aquello que nos diferencia del hombre y del animal, yo pensé luego, ¿acaso somos diferentes? Hay una parte donde dice que el animal no conoce sus límites, ¿no? Y el hombre sí, ¿no? Y yo lo pensé así como de, ¿es en serio que el hombre conoce sus límites, ¿no? O sea, respecto a la sociedad y todo lo demás, ¿no?
Alguna vez yo le contaba a un conocido que, pues, vivimos respecto a todo lo que nos limita, pues todo, ¿no? Usamos ropa, estamos en la calle a cierta hora, estudiamos de tal a tal hora por algo, entonces realmente siempre estamos, pues, limitados, ¿no? Y no es que el hombre lo esté en sí, sino la sociedad o alguien más, la máquina, etcétera, etcétera, nos limita, ¿no? Y yo me he preguntado por qué ese límite, ¿no? Pero independientemente de eso, a mí me llamó mucho la atención que cuando dice el autor respecto a las pinturas rupestres, bueno, no sé si tal cual serían unas pinturas rupestres, ¿no? Él lo llama como una obra de arte, ¿no? Porque es lo primero que hay, ¿no? Y dice que le ponemos el sentido que ahora estamos viviendo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo lo veo y digo, pues tal vez el Homo sapiens pensaba que tenía que poner esas pinturas porque quería dejar algo para la posteridad, ¿no? Y realmente, ¿cómo sabemos eso, no? Y eso es lo que a mí pues me llamó la atención, ¿no? Y de igual manera con las obras, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es lo que realmente quiere el autor, ¿no? A menos que esté vivo, el autor ya te puede decir, ¿no? Es que yo quiero que suene así, o puse estas disonancias, esta instrumentación, porque esto, porque cuá, y cuá, ¿no? Pero en ese caso, las pinturas, ¿cómo sabemos realmente qué era lo que querían describir, ¿no? O realmente si ellos querían dejar un legado o simplemente se le ocurrió, ¿no? Y ya, así como de, pues me gusta y pues lo voy a poner aquí para que yo lo vea y ya, ¿no? Y también habla respecto a la muerte, ¿no? La conciencia de la muerte. Igual y nada más lo querían poner como para dejar así como de, pues que lo vean mis hijos, ¿no? O mi descendencia, o no lo sé, ¿no? Eso me llamó mucho la atención de la lectura, ¿no? Porque realmente querían transmitir algo, Sí. o por qué lo hacían, ¿no? Sí. Ahorita hay un concepto que es clave, Iván, ¿no? O sea, un poco lo que está diciendo Bataille, es que aquí lo que tenemos son sujetos larvarios. Es decir, que aquí lo que tenemos es cuando digo que la imaginación es la primera forma de pensamiento, no es la conciencia clara. Es decir, y que eso lo ve muy bien también Herzog en la peli. O sea, hay un darse cuenta, pero no hay una separación entre el animal y el hombre. El hombre todavía no sabe que es hombre. Todavía no dice, soy yo. No, o sea, no. Pero si hay un darse cuenta de algo que lo excede, Iván. O sea, aquí lo que tenemos es una experiencia extática. Los hombres de Lascaux estaban extáticos. Es como esto que les digo, es como lo que vimos de la sinestesia. Es como si les estallara el mundo. Lo que están haciendo es replicar eso. Ven esta exuberancia de la vida, de los animales. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es tratar de replicar esto que están viendo. Pero no de una manera consciente, sino siguiendo este mismo flujo. ¿Sí? Los obliga a crear. ¿Por qué digo esto? Piensen, lo que está en las cosas absolutamente es estremecedor. ¿Por qué? Están haciendo una cosa que técnicamente es, te digo así una grosería, porque me emociona, ¿no? Técnicamente va a ser hasta mucho después que se va a lograr. Están haciendo pintoescultura, para empezar, que es justamente tomar los bordes y entonces agarrar el borde para dar volumen a la figura. ¿El trazo cómo es? El trazo es así, no están así, no, así como, no. Pues hay un trazo, ¿no? Además hay una cosa que va a estar, por ejemplo, en la pintura, o sea, si pensamos en Klee, en Kandinsky, está ahí cómo, no representar, sino cómo en ciertos trazos está toda la idea del animal. Pero además eso, vemos cómo este detalle del bisonte no es el detalle de la figura humana. Por eso aquí no hay sujeto, no hay yo, no hay una conciencia clara, no hay una separación. Lo que los excede y los desborda, lo que genera esta experiencia estática, es la contemplación de la naturaleza. O sea, los hombres son, no van a decir que no van a saber hacer los hombres, pero es que no importan los hombres. Por eso son lo que está al final del libro, ¿no? O sea, uno ve Lascaux, y los hombres son lo que hacemos nosotros en el kinder, bolitas y palitos. Pero el bisonte ninguno de nosotros podría hacerlo. ¿Ven? Aquí hay otra cosa, hay un captar además eso, no como nosotros. Una cosa ahí que es muy, muy alucinante, porque otra vez, por eso no hay una separación, ¿no? Lo que sí hay, cuando dices lo del límite, el límite va a ser después, que es cuando empezamos a tener conciencia de la muerte. Pero en este momento inaugural, donde se junta el hombre con lo que porque los animales trabajan.
El Sapiens trabajó y no hizo ninguna obra. Lo que nos va a hacer pensar es el arte. Pero aquí, otra vez, lo que quiero que vean también es eso. Cómo a partir de que se descubre esto, se tiene que replantear todo el arte. Y también por eso vamos a ver esto en la Pito. O sea, no tenemos un Miró, no tenemos un Porclé, o sea, sin esto. ¿Sí? Y lo que hay que entender también es, o sea, hay un conocimiento, hay una cosa que tiene que ver con la pura sensación, que nosotros hemos perdido. Hay como estudios, creo que lo habíamos comentado, que está en Guignard, está en Dalhouse, ¿no? Que dan cuenta de eso. O sea, cómo estas pinturas, no se hacen, y que un poco Herzog también lo hace. No nada sean las pinturas. Esto estaba acompañado, que lo hablamos también cuando vimos a Stravinsky, estaban acompañadas del ritual. Pero aquí había música, había todo, pero además la música, hay estudios que han demostrado que esté un bisonte en un lado tiene que ver no nada más con esto de la pitoescultura que decía, sino con que la resonancia que se puede producir ahí puede generar el sonido del bisonte. En la estructura, en la estructura arquitectónica de la cueva. ¿Y nosotros qué? Ay, ¿no? ¿Ven? O sea, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Pero además eso, ¿no? Que no teniendo nada, que por eso es toda la virtud creadora. Que no teniendo nada, porque el paleolítico no eran los picapiedra, que ya tenían tronco móvil y así, o sea, no tenían nada. Por eso tiene toda la teoría marxista. No tenían nada. Y a ver, se pusieron a hacer, yo es lo que siempre les digo, ¿qué pasó? Que eso es el milagro del que habla Bataille. ¿Qué pasó de la lanza al pincel? ¿Qué pasó ahí? Eso no lo podemos explicar. ¿Por qué de repente empezaron a hacer algo que no tiene ninguna utilidad? Y ahí echa abajo toda nuestra incomprensión de que, no, claro, eso lo hacían porque estaban haciendo, lo hacían porque, pues, por este ser extático, pero no tenía una finalidad, no obedecía un principio mágico. Todas estas composiciones utilitaristas tienen que ver con cómo vivimos nosotros, no cómo vivían ellos. Ellos no se vivían en la carencia, ellos se viven en el excedente. Por eso les dije que tuvieran a Herzog, ¿no? También la de Fitzcarraldo. Es el excedente. ¿Por qué Fitzcarraldo quiere llevar la ópera en medio así construir un teatro de la ópera en medio de la selva amazónica? Pues porque sí. ¿Por qué no lo va a hacer? Pero aquí hay una exuberancia de la vida. O sea, esa misma exuberancia que está en todas las cosas es lo que ellos están reproduciendo en forma de arte. ¿Sí? Esa es de las cosas que tenemos que pensar. Perdón, me emocioné. Arely, es que me gusta mucho Bataille. Sí, a mí también me gustó mucho el texto, porque casi nos está diciendo que la cueva misma está viva. Y justo me encantó esa parte cuando explica cómo ocupaban la forma de la piedra para darle vida a los animales. Y los ves, y tú ves casi al grupo de caballos corriendo y relinchando y levantando polvo y todo eso, ¿no? Y me imagino que será entrar a ver algo así. Y luego cuando el chavo nos cuenta que él hasta estuvo soñando con leones, dices, no manches, o sea, cuánta, pues no sé qué es, energía o vida misma que está ahí, ¿no? Y está padre igual cuando empiezan a narrar que cómo era el paisaje cercano a la cueva en esa época. Y piensas, ¿cómo no? O sea, el momento en que fue capaz de captar todo lo que estaba ahí, o sea, toda esa vida, toda esa animalidad, y que después pudo plasmar. Sí, gracias, Arely. Paulo. Hola. Bueno, el texto es precioso y la película también, pero quiero saber si no estoy cometiendo un error en pensarlo un poco en función de Heidegger. Porque cuando comienzan esta parte del nacimiento del juego a hablar de cómo el arte debe remitirse a la existencia del utensilio, a que necesita ponerse en contraposición al trabajo, como lo entiende, me recuerda muchísimo a esta distinción que hace Heidegger de solo como el objeto, como el útil y la obra de arte. O sea, justo en este sentido de que, pensándolo un poco en términos de Bataille y de Heidegger, que realmente el mundo viene a ser en el momento en el que el utensilio y el trabajo pasan a segundo plano y se da este juego, se da este arte. Sí.
y es muy bonito. Totalmente, sí. O sea, que justo lo que estás recuperando ahí, que es muy importante, es que Bataille era una cosa, bueno, es una cosa así, para mí es de los pensadores más así, radicales. Obviamente viene de Nietzsche, el amigo de Benjamin, leyó a Heidegger, obviamente, ¿no? Y bueno, leyó a toda la filosofía anterior. Y justo, y también lo que va a hacer, que es de los primeros que empiezan a hacer esta cosa de lo que ahora llamamos interdisciplina, yo creo que es de los primeros que lo hacen, que empieza justamente a mezclar, ¿no? Filosofía, historia del arte, antropología, o sea, lea toda la antropología del arte, conoce todo eso. Y aquí lo que retoma justamente es un concepto de Huizinga, que es el de Homo ludens. Justamente, Homo ludens, que es el hombre que juega, ¿no? Como justamente una definición de lo humano. El arte entra dentro de una forma, es una forma del Homo ludens, ¿no? O sea, que es una cuestión ontológica, no solo antropológica, es ontológica. ¿No? Como no nada más es que vivamos de la utilidad, sino justo como la importancia del juego. O sea, el juego, o sea, el Bataille además es algo que va a desarrollar mucho, o sea, para él esta parte lúdica está en el arte, también está en la fiesta, también está en el erotismo, ¿no? O sea, que Bataille desarrolla como todo esto, que le llama justamente formas heterogéneas, que es lo que rompe justamente con este orden del mundo homogéneo en el que vamos a entrar después, que es el orden del trabajo. Puedo hacer un trabajo que va a expulsar todos estos elementos heterogéneos que justamente rompen el orden del trabajo, es el orden de la producción, de la utilidad. De repente se va a romper. ¿Sí? Cuando esto se va a expulsar. Y entonces es por eso que lo nombra como que el hombre, no me acuerdo si dice que recobra lo sensible o que busca, ¿cómo lo dice? Creo que por aquí está. Cuando lo hace obra de arte, dice, solo ahí recobra el, ¿no? Sí, algo así. Solo así recobra lo sensible. Y creo que más adelante dice algo como, el arte siempre tuvo el objeto, la creación de una realidad sensible, modificando el mundo en el sentido de dar respuestas al deseo de prodigar implícito en el ser humano. Exactamente. Ojalá, pero como vivimos, esto del excedente es importante, tiene que ver con toda una noción de economía que está en Bataille. La economía en Bataille es una economía, dice, es una economía solar. El sol da sin recibir. Pero nosotros cuando entramos en esta lógica del trabajo, entonces nuestra economía se vuelve una economía de la escasez, que es toda la teoría de Marx. Y justo se está cuestionando eso, porque si nos pensamos desde la escasez, todo es escasez, por eso nunca damos nada. El arte es por eso esto del excedente es muy importante. Como el arte es una forma de este excedente, donde no se está pensando en la utilidad, no se está pensando en la escasez. Escasez me refiero a, hay que trabajar, ahorrar, para que entonces, ¿no? No nos quedemos sin nada. Siempre pensamos que nos vamos a quedar sin nada. Y acá dice, Bataille, no. O sea, esta economía del instante, que es una economía solar, es gastarse. Porque mientras más nos gastamos, mientras más dispendiamos, donamos, nos excedemos, más nos recargamos. Es completamente al revés. Por eso lo de los hombres del Paleolítico son muy importantes, porque justamente es una muestra para Bataille, es una muestra de eso, que se puede vivir de una manera que no sea precaria y miserable, como es el modo de vida capitalista. Tarán, ¿no? Bonito. ¿No? Podemos dar, ¿no? O sea, como dar, y además en todos los sentidos. Ese es un poco el punto también. O sea, efectivamente tampoco lo hacemos, es un poco lo que digo. Siempre están calculando, ¿no? Si invito a salir a la chica, ¿cuántas veces la voy a invitar a salir? ¿Qué voy a sacar? O sea, no. ¿Sí? No es así. Muy bien, Fermín. Gracias, Paul. Sí, un poco aunado a esto, en uno de los párrafos trae a relucir lo que para mí es una de las más grandes tragedias de la revolución industrial, porque menciona que nos equivocaríamos si asimilamos estas expresiones artísticas con las expresiones de los niños de la infancia. Y es algo muy común. Hoy en día, y durante el modernismo también, siempre escuchas a varios artistas decir que se remontan a la estética de los niños, a tratar de dibujar como un niño, tocar como un niño, ¿no? Pero justamente, o sea, todos los niños del siglo XX y antes del siglo XX y los de ahora son una invención de la revolución industrial. Y justamente como mencionas, son niños que están aislados
de su contexto, niños que no están en contacto con el mundo. Entonces sí, pues fue como de las cosas que me pegaron mucho porque es una de las verdaderas tragedias. Esa invención de la niñez donde antes, pues antes no los separábamos en unas bolsas de plástico donde no se fueran a lastimar, sino estaban afuera como cualquier otro ser humano conociendo la naturaleza. Sí, sí. Gracias, Fermín. Sí, ay. Eli. Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustó mucho el texto. Creo que es muy reflexivo y en cuanto a que te hace pensar sobre el hombre de Lascaux que era un Homo sapiens, o sea, es un Homo sapiens, pero este hombre está mucho más cercano y más ligado a lo sensible, a la imaginación, a la creación, al movimiento, a la naturaleza y al origen. Y me hace pensar que o sea, está mucho más ligado que incluso nosotros actualmente. Y lo que me encanta del documental es que, bueno, hay una parte donde te deja escuchar, ¿no? Dice, hay que escuchar si la cueva habla, si las pinturas nos están hablando. Y de hecho se puede observar cómo reflejan esa sensación de movimiento y es fascinante ver las imágenes pasando mientras escuchan los latidos del corazón, porque te deja pensando, ¿es el latido de sus corazones o es el nuestro? Ya que es que en serio que pareciera que tienen vida propia y es que también creo que, no sé, creo que tengo muy, muy fresca la consagración de la primavera, no sé, me llegó mucho a la memoria tal vez tanto las pinturas de esta cueva como la música las siento como una manifestación de la naturaleza, porque mientras veía esto, casi podía imaginar el fuego produciendo un movimiento, sombras en movimiento y al hombre de Lascaux que está pintando por primera vez sobre la piedra. Y escucho esas notas del fagot que están sonando. No sé, ambas me sonaron como un acontecimiento de un nacimiento o de una creación. Justo, además, o sea, es muy importante esto que dices, porque justo también un poco lo que la tesis de Herzog, no nada es de Herzog, o sea, casi todos los del nuevo cine alemán tienen esta claridad, ¿no? Que es darse cuenta que ahí ya está el cine. O sea, el cine empieza desde que alguien se imagina algo y lo puede proyectar. O sea, hay una forma de protocine en las cuevas. Y además eso, porque también al cine vamos así como pues, a una sala oscura, ¿no? Tiene toda esta cosa, ¿no? Pero además que justo había antorchas y con el efecto de las antorchas, que eso lo documenta muy bien Herzog, pues también es este movimiento, por eso da esta idea de imagen en movimiento. Pero piénsalo además con la música, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente increíble. Increíble, o sea... pero es una forma de pensamiento otra vez que no se le, o sea, por seguir con Heidegger también, que no se impone a la naturaleza, sino que está replicando ese mismo acontecimiento. No sé, es muy bonito, o sea, es impresionante. Es muy bonito. Además eso, una cosa más, perdón, que es que Herzog hizo la película en 3D, justo porque quería emular esto, o sea, lo que va a pasar con Lascaux, con la que escribe Bataille, es que la abrieron al público. Entonces empezaron a deteriorar las pinturas. Porque lo digo siempre en broma, porque hasta nuestra respiración es putrefacta. Entonces empezaron a salir hongos. Entonces la cerraron, hicieron una como réplica. Cuando descubrieron Chauvet, que es más reciente, cerraron inmediatamente. O sea, no la abrieron nunca al público. Entonces, que eso también es este gesto también de donación por seguir con ¿no? De ir y filmar esto para que nosotros podamos tener esta experiencia, de estar adentro de la cueva. O sea, que tiene todo un sentido. No es ahí vamos a hacer 3D porque sí, ¿no? Bueno, Emma, luego Fernando. Buenas tardes a todos. Hola. Qué Hola. milagro, Emma. Sí, ¿verdad? Me desaparecí un buen rato. Las vacaciones, maestra. No, aquí estamos de vuelta. Ajá. Bueno, a mí me pareció un texto de crítica totalmente. Se me hace muy importante mencionar que desde el punto de vista
antropomórfico, bueno, no solo antropomórfico, sino en general de todas las especies, creo que todo surge a partir de una necesidad, es decir, el leopardo busca comida porque necesita comer, ¿no? Tiene hambre. Y así diferentes tipos de necesidades, hasta que se llega a un cierto desarrollo de la conciencia donde eh, la necesidad de expresarse pues se vuelve incontrolable, ¿no? Porque nadie les dice a estos hombres, Homo sapiens, que tienen que hacer este tipo de dibujos en las cuevas, sino que su propia experiencia los lleva a hacer este tipo de expresiones. Entonces se me hace muy, muy interesante que a través de la inquietud que surge de la conciencia, nace este tipo de arte que se va evolucionando, y yo siento que es el desarrollo de esta misma conciencia lo que hace la ilusión de la pertenencia, lo que vuelca todo este sistema. Es decir, el creer que lo que hay es de alguien, lo que o es tuyo o es mío, es lo que hizo que al final volviéramos en cierto modo a ser menos expresivos que este hombre de las cavernas, ¿no? Que nos enfoquemos en nuestras necesidades básicas y no excedamos esas necesidades para expresar algo que es totalmente necesario, que es, en este caso, es el arte. Ay, no le escucho, maestra. Tenía mucho ruido aquí afuera, entonces, qué bonito, ¿no? Gracias, Emma. Gracias, maestra. Fernando, y ahorita leo una cosita y le sigo dando la palabra. Pues a mí lo que me llamó la atención del texto fue la idea del juego. O sea, bueno, del animal pasa pues al trabajo, ¿no? Y del trabajo posteriormente pues ya podemos, bueno, el Homo sapiens pasa al juego. Y, o sea, la idea de que en algún momento el hombre dejó de pensar solamente como, o sea, el hombre ya creaba, ¿no? Creaba herramientas pero todo con base a una utilidad, ¿no? Y la utilidad era su propia supervivencia. Y en el momento en el que, digamos que tiene un momento de descanso, por así decirlo, y se pone a contemplar Más bien es que siempre está en esa contemplación, Fernando. Justamente la crítica de Bataille es eso, que nuestra explicación siempre es, ¿qué es lo que acabo de decir? Cuando ya tuvieron ocio, entonces se pusieron a hacer arte. Pero acá no, acá un poco es que todo es parte de lo mismo. O sea, cazaban, hacían, pero también estaban maravillados por la naturaleza. Ok. Y bueno, a mí lo que me llama la atención también de eso es que pues hoy en día pues esa contemplación pues no existe, ¿no? Porque hoy en día lo que sería como el juego para ellos, que sería la contemplación, hoy sería como, hoy está visto, el no trabajar está visto como perder el tiempo, ¿no? O sea, los momentos de no trabajo, en los momentos donde no hacemos algo productivo, por así decirlo, productivo para la sociedad o para nosotros mismos, es algo que es ocio, o sea, que es algo que perdemos el tiempo, ¿no? Está visto así, ¿no? Cuando realmente, pues es la contemplación, ¿no? Y no lo vemos así ya hoy en día. Ya como que eso está perdido. Sí. Voy a leer una cosita y les iba dando la palabra. Dice, en la 19. Jamás distinguiremos antes de Lascaux el reflejo de esta vida interior de la que el arte, y solo el arte, puede asumir la comunicación, y del que es en su fulgor, si no su imperecedera expresión, esas pinturas y las reproducciones que hacemos no tendrán una duración indefinida, al menos la supervivencia durable. Bingo. Dice, si entramos en la caverna de Lascaux, nos oprime un fuerte sentimiento que difícilmente experimentamos cuando miramos las vitrinas en las que se exponen los primeros restos humanos fosilizados o los utensilios de piedra. Es el mismo sentimiento de presencia, de clara y ardiente presencia, que solo nos dan las obras maestras de todos los tiempos. Aunque no parezca, es también a la amistad, a la suavidad de la amistad, que está dirigida a la belleza de las obras humanas. ¿Acaso no amamos la belleza? La amistad no es también la pasión, el interrogante siempre recomenzado,
cuya belleza es la única respuesta. Eso es muy importante, chicos, porque otra vez, aquí está este gesto de don absoluto, ¿no? Que no están pensando en la posteridad, obviamente, nada, porque otra vez no tienen esta conciencia clara. Una. Dos, una cosa muy importante a nivel técnico. Cuando digo esta cuestión de la técnica, no nada más me refiero a que puedan hacer el bisonte, sino también a todo lo que implica. Aquí hay una cosa que se parece mucho a lo que Benjamin habla de la técnica lúdica. Esto que les decía, ¿qué pasa de la lanza al pincel? Porque aquí obviamente no había lumen. Tenían que hacer el pincel, tenían que hacer los pigmentos, tenían que hacer todo. ¿Sí? Por eso no hay esta separación. Esto de que pues trabajaban y luego o sea, no. Está todo junto. Lo que pasa es que nosotros hemos expulsado esa parte, porque solo nos dedicamos a producir, ¿no? Es realmente la crítica de batalla. Rosalba. Pues a mí me pareció súper el texto que nos dejó. Creo que me deja que el texto en sí deja más bien que es la búsqueda de un sentido profundo de la vida, me parece. Porque con todo esto que ya mencionaron los compañeros, aquí está en esa búsqueda y exploración de las sensaciones. Y creo que esto que dice ahorita, lo que comenta ahorita, pues es esa vida misma que tanto está plasmada en el hombre que pintó, como la vida misma que representaban los animales en ese tiempo y en el actual, ¿no? Y de la cual hemos perdido todas estas sensaciones. Yo creo que me parece que en el ensayo, Bataille más bien no está tomando las cosas, o no las cosifica, no cosifica el arte, no les da ese concepto de cosas. Más bien, él lo que intenta, pues, es adentrarse a ese mundo de emociones, ¿no? Más que de ver, porque, como ya lo dijeron, no tenemos ni conocemos exactamente la fecha, ni sabemos por qué las pintaron, ni cómo se hicieron, cómo se crearon, pero todo lo que conlleva a esas emociones o esas sensaciones que podemos ver dentro de esta cueva, bueno, a partir del documental, pues nos lleva a eso, ¿no? A vivirlas, más que a hacernos interrogantes de por qué existieron, es a vivirlas, a tener esta sensación. Y algo que me pareció importante en el texto también es que decía que los hombres de esos tiempos del Paleolítico, algo que no les faltaba era la risa, ¿no? A mí me puso así como que, wow, ¿no? Porque nosotros supuestamente ahora en un mundo más desarrollado y con más cosas y todo esto, ¿qué hemos perdido? Esa risa, esa emoción, ¿no? Y es a partir de ello que Bataille dice que a partir de esto crea, ¿no? Es la creación, la risa en la cualidad del arte y que ha pasado desapercibida muchas veces. Y que esta risa, pues, es la que ahorita necesitamos, ¿no? Que nos da resiliencia para poder adaptarnos a ciertas situaciones y que ellos la tenían, ¿no? Esa cualidad que tenía de la risa. Es la plenitud. Sí. Cuando hablo del excedente, pues también es eso. O sea, ¿por qué el sol da sin recibir? ¿Por qué no podemos ser como el sol? ¿No? Y creo que es volvernos a leer, a meternos en la lectura para encontrar todas esas bellezas de las que está hablando, ¿no? Porque la verdad es que sí me parece que es buscarle el sentido profundo a la existencia, a la vida, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Rosalba. Sandy. Maestra, muy buenas tardes. Hola. Bueno, creo que el texto es maravilloso y la película, pues a mí me enchinó la piel desde el principio. Me hace ver, bueno, un poco retomando lo que decía mi compañero Fernando, me hace ver la profunda veneración que el hombre sentía por la naturaleza, por su entorno, ver cómo pintaban estos animales, cómo les daban movimiento, incluso decía el Herzog, ¿no se llama? Cómo
por medio de la luz y la figura humana no necesitaba estar implícita en la piedra, simplemente se creaba en ese momento. Y todo este juego me hace pensar un poco en el hombre precolombino, en cómo veneraban a la creación, ¿no? Al dios de la lluvia, dios del sol, dios del trueno y todo eso. ¿Por qué? Porque vivían inmersos en ellos y en ello. Y nosotros hoy en día, pues ya lo que vemos en la mañana ya no son a veces el sol o en la noche las estrellas, a veces lo que vemos es el vagón del metro y así nos amanece y luego vemos, estamos dentro de un carro y ya es como otra vida y creo que hemos perdido un poco esa veneración hacia lo que somos, porque finalmente también somos naturaleza. Y lo que dice de que el nacimiento del hombre es cuando nace el arte y viceversa, me gustó esa frase que dice, el hombre paleolítico ríe. Cuando dice el hombre paleolítico ríe, justamente lo que comentaban mis compañeros y usted, creo que es ese paso más allá de las necesidades, ¿no? Cubrir necesidades. Me hace recordar alguna vez que viajé a un pueblito en Veracruz, de gente, realmente un pueblito muy pobre materialmente. La gente durante el día solo piensa en cómo quitarse el calor, o sea, solo están viendo de qué manera quitarse el calor, porque no se puede ni respirar. Pero cuando cae la noche, cuando todos ya guardaron sus utensilios, veía a los hombres tallar la madera, hacer figuritas de madera, crear. Y eso creo que es justamente pues lo que nos hace, como dice, ¿no? El hombre paleolítico, pues somos nosotros, o sea, finalmente somos reflejo de ellos, ¿no? Pero creo que también hemos perdido parte de esa, de ese concepto de saber que pues somos parte de la naturaleza y hemos perdido mucho de eso. Y al final, lo que viene al final del video realmente me hizo llorar porque pues ver como en medio de tanta belleza y tanta historia, pues están esas plantas nucleares y todo lo que están haciendo, bueno, creo que habla mucho de nuestra sociedad hoy en día y lo que representa. Y de lo que está criticando Bataille, justamente, ¿no? Gracias, Sandy. Mariana. Sí, bueno, a mí todo esto lo que me hace pensar es, pues como lo que venimos platicando desde hace un año, ¿no? Que, bueno, en su caso con la música, pero pues no tenemos registro al menos de que hubiera música en esa época, pero no lo dudo, ¿no? Si todo esto era un acto ritual, seguramente había actos musicales, ¿no? O expresivos a través del sonido, ¿no? Pero es esto de que, pues de que el arte supera la razón, ¿no? O sea, antes de pensar en qué vamos, o sea, en por qué estamos haciendo esto y por qué plasmarlo, por qué expresarnos o así, lo hacen de una manera completamente irracional, ¿no? Bueno, es la explicación más lógica que se me ocurre, ¿no? Que nada más es una cosa de, sí, como han dicho todos, ¿no? Como de expresar algo que están contemplando, ¿no? Y se me hace, pues sí, ¿no? ¿Qué más pruebas necesitas para eso, ¿no? Sí. Voy a leer un poquito, ahorita les iba a dar la palabra. Dice, hemos creído, 32, hemos creído, que además es como nuestra idea, ¿no? Como no tenían internet, qué miserables, ¿no? Hemos creído que en la miseria del inicio, la humanidad no pudo conocer ni esa euforia ni ese sentimiento de potencia. Reservamos este cariz milagroso a Grecia. Con frecuencia damos a los hombres de la edad de piedra una apariencia sórdida, seres sin belleza, casi bestiales, solo poseídos por la avidez, despojados de todo matiz seductor, tranquilos y firmes, que son las características de la animalidad. Los imaginamos macilentos, oscuros e insultos, como la imagen de los miserables que viven en estado de degradación en los baldíos que rodean nuestras ciudades. Los desgraciados poseen, sin embargo, su grandeza, que solo les es asignada en las ilustraciones de los libros de texto escolar. Esto es muy bonito, porque un poco Bataille, todo el texto lo que está diciendo es que los miserables somos nosotros. Porque ellos justamente, pues esto que ya dijeron todo, podían reír, que es algo que, digo, ahorita pues no sé, no nos subimos al metro, pero es algo que justamente en el mundo contemporáneo ya no existe. 35. Parados,
delante de los frescos de Lascaux, ricos hasta el extremo del movimiento de la vida animal, ¿cómo podríamos atribuir a sus creadores una miseria contraria a dicha animación? Si la vida no hubiese llevado a sus hombres a cierto nivel de exuberancia y de goce, no lo hubiesen podido representar con tal fuerza y determinación. Pero es claro para el observador que dicha fuerza los agitaba humanamente. Esta visión de la animalidad es humana, porque la vida que ella encarna está transfigurada, que es bella y por esto mismo soberana, por encima de cualquier imaginable miseria. Que es muy bueno eso. Natalia y luego Katia. Sí, pues yo ahorita con todo lo que están diciendo como que entendí una parte de la película en la que, bueno, como las personas que entraban a la cueva, cómo no podían estar como tanto tiempo ahí, pero aparte de que pues sí era como un lugar cerrado, creo que era porque al momento de entrar y ver todo lo que estaba, llegabas como a esa, te transportaba a esa contemplación, a esa parte, ¿no? Como decía, sentíamos que los estábamos invadiendo a ellos, ¿no? Porque ellos seguían ahí, ¿no? Entonces, creo que esa parte en la que, pues no sé, ellos ya no querían estar en la cueva o ya no como que ya no aguantaban como estar ahí, creo que era más por esa parte de que ya estabas en la contemplación, ¿no? Ya te estaban llevando hacia esa parte de ellos y cómo pues ellos no querían, ¿no? Bueno, por así decirlo, querían encontrar el por qué, querían que explicarlo, ¿no? Pero no querían caer como en esa parte de contemplar lo que estaba ahí. Y solo eso. Okay. Gracias, Natalia. ¿Katia? Bueno, primero que nada, me encantó la lectura y me hizo reflexionar un poquito sobre una cosa, sobre esa falta de concepción de límites y de concebirse como individuos separados, concebir su propia existencia que se observaba en estas pinturas de las cuevas. Esa manera de concebirse como parte del todo que sucedía en este nacimiento de la humanidad, como le dice Bataille, y que se plasmaba en su arte, me parece que es una analogía muy bella que se puede hacer con el nacimiento de la vida de un individuo, que cuando es bebé percibe el mundo como un todo. Los sentidos aún no se separan y todavía no se generan estos límites. Y de hecho, la sinestesia justamente es eso. Aquellos que son sinestésicos de adultos son personas que nunca terminaron de madurar cerebralmente ese aspecto de separar los sentidos. Por lo tanto, aquellos artistas sinestésicos creo que pueden conectar y hacernos reconectar de una manera muy profunda con esa parte tan primitiva e intuitiva nuestra, no solo como individuos, sino como humanidad. Y cómo la sinestesia y en general esta fusión y vinculación entre las artes, que es una gran influencia en el siglo XX, por lo cual me pareció una lectura muy, muy fascinante y muy pertinente a lo que estamos viendo ahorita. Sí. Como esta cosa, cuando digo lo de lo extático, Katia, que sí tiene que ver mucho con eso. Lo extático tiene que ver con esta, como, pues, también como esta exacerbación de los sentidos, pero que es como un estado de inmersión en las cosas, donde no hay como una separación así, ¿no? A ver, aquí está aquello y aquí está esto otro, yo estoy acá, o sea, como que es estar inmerso. Una cosa ahí que es muy alucinante y que justamente también por eso, esto de que fuera no solo la pintura, sino que estuviera, bueno, el movimiento a través del fuego, la danza, la música, o sea, tenían que ver con esa experiencia. Claro. Pero una experiencia que estaba pues como todo el tiempo, ¿no? Es como si estuvieran extáticos todo el tiempo. Yo no hay otra manera en la que me lo expliqué. O sea, que estaban así en éxtasis todo el tiempo. Por eso es lo de la risa, ¿no? Una risa de éxtasis. Que justo vamos perdiendo. Hay una cosa que es muy bonita, o sea, que bueno, para mí es muy bonita. Hay un estudio, es una de las pocas cosas científicas que me parece que son atinadas cuando hablamos de esto, ¿no? Porque obviamente no está representando su día a día, más bien es como esta cosa, ¿no? Hay una teoría de una paleoastrónoma, que lo vi hace mucho en un programa. Y lo que hace esta mujer es sacar un mapa del cielo, de más o menos haciendo esta arqueología, ¿no? Digamos, astral, ¿no? O sea, que ahorita pues ya hay todos estos programas que puedes calcular cómo era la posición de las estrellas, no sé qué. Entonces hace ese mapa, ¿no? Le toma una foto de Lascaux, lo pone encima y son las constelaciones.
Y entonces, o sea, dices, o sea, en serio, o sea, de eso estamos hablando. O sea, ¿qué nivel de percepción tienes que tener para ver todo así? O sea, ver el bisonte con 3 trazos y está todo el movimiento del animal y está todo y... O sea, porque no es que estén los animales ahí fijos, o sea, están en movimiento, están como... O sea, ¿qué sensibilidad tienes que tener para eso? Es lo que hemos tratado, es un poco lo que quiero que vean, es que toda la historia del arte ha tratado de recuperar ese momento. Sí. Es muy loco, ¿no? Porque cuando descubren esto es como, o sea, ¿cómo? Así estamos tratando de llegar ahí, ellos llegaron el día 1 ya estaban ahí. Es como de marcianos, ¿no? Es impresionante. Sí, es muy impresionante. Mariana. También, o sea, me hace, bueno, no sé si ya es irme muy lejos, pero me hace pensar que tal vez como el hecho de razonar las cosas es lo que al final como que arruina todo, ¿no? O sea, como los momentos más extáticos en la actualidad son los momentos en los que solo contemplamos, ¿no? En los que no estamos pensando en cosas, en los que actuamos por intuición, ¿no? O los artistas, ¿no? Muchas veces hacen las cosas sin pensarlos, ¿no? Nada más dejan fluir, ¿no? Como, ajá, la intuición, la entraña, ¿no? Entonces... Sí, ¿no? La sensibilidad, la imaginación, esto es lo que hemos hablado todo el semestre, que está la que... Hay un escritor de ciencia ficción que es mi escritor favorito de ciencia ficción porque además es un crítico de la cultura, Ballard. O sea, hay unas conversaciones donde él dice, él escribió varios libros que además así, me encanta porque además es posapocalíptico y es un crítico de la cultura muy, muy interesante. Y hay unas entrevistas que le hacen. Él escribió un libro, escribió varios libros. Y entonces, cuando descubrieron el LSD, que justamente tiene que ver con eso también, con esta, pues con, ya saben, ¿no? Pues también este psicotrópico que tiene que ver con esta ampliación de los sentidos, esta experiencia inmersiva, justamente es como estar como en estallamiento extático sensible. Y entonces cuando él escribió una novela, le dije, creo que es el mundo de cristal. Todo el mundo pensaba que estaba hablando del ácido. Y él dice, no, o sea, yo no había probado ácido cuando escribí esa novela, pero justo tiene toda esta idea, lo que acaba de decir Mariana, así justo eso hizo Ballard. Dice que hay que romper el dique de la razón. Porque lo que hace la razón es justamente esto que les digo, ¿no? Que se lo explico con Kant a mis alumnos de filosofía. El entendimiento y la razón son como esta cuadrícula de Zoom. Es una criba por donde pasa todo, se filtra, se ordena. Este estado extático del que estamos hablando, por eso también es una cosa inmersiva, áptica, ¿no? Es como si quitáramos la cuadrícula. Es como si se cayera la criba y entonces todo llega, que lo vimos también creo con Kant. O sea, es como si todo te llegara así. Eso es lo que pasa cuando se quita el dique de la razón. Pero es la liberación de la imaginación, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Giré? Sí, bueno, acerca de esta separación entre el animal y el ser humano, me sonó mucho esta frase, ¿no? De la realidad natural limita al animal, pero en ningún caso se limita a sí mismo. Y luego, viendo el documental, hay una parte en la que en una roca encuentran la huella de lo que parece ser la mano de un niño, o sea, es una huella pequeña, y en el mismo lugar la huella de un oso, ¿no? Entonces se me hizo una imagen como que bastante impactante, porque igual me vino a la mente la frase del texto que dice que es trabajando en piedra cuando el hombre se separa completamente del animal, ¿no? O sea, es como una coincidencia bastante, que parece no ser coincidencia, ¿no? O sea, una imagen bastante bonita de que ahí está la separación y que no necesariamente es evolutiva, ¿no? O sea, que nosotros no somos superiores a eso, en ningún caso, ¿no? No, además eso, o sea, lo más contundente de eso es otra vez, ¿no? ¿Cómo representan a las figuras humanas? El hombre en ningún momento es el centro.
No importa, es una bolita y un palito, así, ¿no? O sea, no es nada. O sea, es como, eso es lo que somos frente a eso, frente a todo esto. O sea, realmente, pues sí, ¿no? Dice, me voy a leer esta cosa, una cosita más y ya. El nacimiento del juego, que les gustó eso. 2 acontecimientos decisivos marcaron el curso del mundo. El primero es el nacimiento de los utensilios o del trabajo. El segundo es el nacimiento del arte o del juego. Los utensilios se los debemos al Homo faber, aquel que no siendo ya animal, tampoco era completamente el hombre de hoy. Es, por ejemplo, el hombre de Neandertal. Y si quieren una explicación de por qué vivimos en el capitalismo, es porque estamos en una cultura de Neandertales. El arte comienza con el hombre actual, el Homo sapiens, que aparece al comienzo del Paleolítico Superior en la era uriñaciense. El nacimiento del arte debe remitirse a la existencia previa de utensilios. El arte no solo supone la existencia de utensilios y la habilidad requerida para confeccionarlos y manipularlos, sino también tiene en relación a la actividad utilitaria el valor de oposición. ¿Se dan cuenta? O sea, porque el arte es una actividad absolutamente liberadora desde el origen. Nos libera de la utilidad, nos libera de la necesidad. Es una protesta contra el mundo que existía, pero sin este mundo, la protesta no hubiera podido corporizarse, porque necesita técnica también, es lo que les decía. También tenemos que hacer el pincel, ¿sí? Pero también le damos la vuelta, por eso es, ¿qué pasa de la lanza al pincel? Y es el milagro, justamente, que no podemos explicarnos, porque no hay una cuestión causal. En primer lugar, el arte es, y ante todo, sigue siendo un juego. Mientras que los utensilios encarnan el principio del trabajo, determinar el sentido de Lascaux, esto es, la época de la que Lascaux es el mayor exponente, es percibir el paso del mundo del trabajo al mundo del juego. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Por qué dejamos de pensar y nos volvimos trabajadores? ¿Qué es al mismo tiempo el paso del Homo faber al Homo sapiens? O en otros términos, del bosquejo físico al ser completo. Pero dejamos de jugar. ¿Emma? No sé si me voy a salir un poco, pero esto no tiene que ver con esa práctica a la que le llaman atención plena, que no, No sé, a ver, dime. es que en la atención plena se supone que primero te enseñan a respirar porque te dicen, cuando eres un bebé, respirabas a nivel diafragmático y al paso de los años fuiste perdiendo esa habilidad y empezaste a respirar mal a nivel de pecho. Por eso es que luego dan dolores o así que son provocados por la misma mala respiración. Pero dice, desde que naces, tú ya respirabas correctamente. Algo hizo que fueras perdiendo esa habilidad. Y el mismo caso con el niño siempre está atento. Por eso los psicólogos dicen que los niños son los que aprenden todo muy rápido o recomiendan poner a los hijos o a los niños a aprender un montón de cosas porque probablemente desarrollen una habilidad eh, más interna, ahora sí que se pueda desarrollar mejor al paso de los años, pero es precisamente porque no están pensando tanto las cosas como ya en cierto nivel de la adultez, donde mucho de nuestro tiempo la pasamos en nuestra propia cabeza. A eso se refiere la atención plena, que no estés tanto tiempo en tu cabeza, sino que estés en el acontecimiento de la hora todo el tiempo. No sé si tenga que ver con eso todo esto. Suena que sí, pero no sé si sea la misma vía. Sí, no es nada religioso ni nada así. Yo no digo, no sé, o sea, no sé si es como un entrenamiento, ¿no? Pues de hecho sí es como una especie de entrenamiento. Empieza con la respiración, que justo le pongas atención solo a tu respiración, sin pensar en nada, tratar de no pensar en nada. Ok. Pues sí, suena un poco, pero digamos que esto es por la vía sensible, no por la vía de la respiración, ¿no? Ok. Dice, ¿no? Muy bien. Gracias, Emma. Dice. Gracias, maestra. En la 41. El lenguaje distinto. Bueno, dice, desde entonces existen en el espíritu del hombre 2 tipos de objetos, los presentes y los por venir. El objeto pasado satisface enseguida ese aspecto ya doble, y por medio de la existencia de objetos se perfila el espíritu de punta a punta. El lenguaje distinto es posible, más allá del ladrido del deseo, en el instante en que, designando el objeto, se relaciona implícitamente con la manera en la que está hecho, el trabajo que suprime el primer estado y garantiza su uso.
A partir de ahí, el lenguaje lo sitúa durablemente en la fuga del tiempo, pero el objeto arranca a quien lo enuncia de la sensibilidad inmediata. El hombre recobra lo sensible solo si crea, por medio de su trabajo y por encima de las obras útiles, una obra de arte. Lo que estoy diciendo es que justamente solo así recuperamos el mundo. O sea, la libertad. Bueno, una última cosa. Les doy la palabra, ¿no? ¿Les quieren decir? ¿Quieren decir algo más? Me voy a la parte final y ya, si quieren decir algo más, me dicen. La parte final que es una obra de arte, en la 54. Dice, una obra de arte, un sacrificio, si se me comprende bien, participan de un espíritu de fiesta que desborda el mundo del trabajo y aunque no al pie de la letra, el espíritu de las prohibiciones necesarias para la protección de este mundo. Cada obra de arte posee aisladamente un sentido independiente del deseo de prodigar que la familiariza con todas las otras. Pero podemos adelantar que una obra de arte en que este deseo no es sensible o lo es muy débilmente es una obra mediocre. Del mismo modo, todo sacrificio tiene un sentido preciso, como garantizar la abundancia de las cosechas, la expiación o cualquier otro objetivo lógico. Sin embargo, de alguna forma, responde a una búsqueda del instante sagrado, superando el tiempo profano en donde las prohibiciones garantizan la posibilidad de vida. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Grillos? Supongo que por definición no podríamos ligar el texto con ningún músico. ¿No podemos ligar el texto con un músico? Ajá. Digo, porque por definición todos ya estamos subidos en este tren social y estamos separados de ese origen. Pero un poco el gesto de Messiaen, ¿no crees que es un poco igual? ¿No crees que lo que hace John Cage es un poco decir esto mismo? Sí. La cosa siento, bueno, es un poco el camino, ¿no? Llegan a través de, pues, del lenguaje, de la lectura, de la reflexión. Obviamente también a través de lo sensible, pero siento que ya está como manchado por esa tinta de intelectualidad. Es un poco yo que en Cage yo creo que es muy claro que sí hay esta, pues justo esto, ¿no? Esta demolición del yo. ¿Qué es la sí, no? Sí, Cage sí me convence. Sino justo esto, ¿no? Dejar que las cosas sean, ¿no? Y estar inmerso o sea, lo dice más todo el tiempo, ¿no? Estar inmerso en esto, ¿no? Que es volver a dejar de, no es dejar de ser sordos y ciegos al mundo que nos rodea. Hay una vuelta. Sí, además, esta cosa de la ecomúsica en John Cage es eso. La pantonalidad que es. Sí, John Cage me convence absolutamente. Y eso, además, como que no tienes que ser, porque aquí también hay una cosa de que, a ver, esto es algo que es, cuando decimos que es ontológico, es que después se haya especializado en lenguajes, en técnicas, etcétera, eso es otra cosa. Es una cosa que es constitutiva del humano. Y también un poco en Cage está ese gesto. De, pues bueno, que también nos posibilita pensar como todas las músicas, como músicas, ¿no? Ya no como a partir nada más de Occidente, ¿no? O de la escuela. Paulo, déjame prendo la luz. Ya no me veo. Pues un poco con esto que preguntaba Fermín, o sea, lo último que acaba de leer no puedo evitar pensar en Stravinsky, en la consagración de la primavera, no puedo evitar pensar en nostalgia, en Domenico inmolándose, en la novena de Beethoven. O sea, justamente, o sea, si
si el lenguaje, la manera en la que se expresa es una cosa especializada, no implica necesariamente la desconexión de esto. Es una forma de recuperar, ¿no? O sea, como yo que hay dos formas, puede por el medio del lenguaje o también por esta, pues como por esta estética del silencio, como le llama Susan Sontag, que es quitar todos los elementos formales, ¿no? Casi que se hace con lo mínimo, ¿no? O sea, pero creo que es muy importante, además, o sea, bueno, el texto de Bataille, a mí me parece que es un texto muy importante, también, o sea, como en sintonía con lo que hemos estado viendo de ciertos compositores también de principios del siglo XX, que todos están en esta línea, de esta reconfiguración de la sensibilidad, ¿no? Y aquí es como, a ver, pues en algún momento teníamos esta sensibilidad y ¿qué nos pasó? Ay, ¿no? O sea, como un poco sí, verlo, o sea, como por eso están como en una misma sintonía, creo, la problemática, ¿no? De la cual no hemos salido, porque no es que pensar que cada, o sea, un poco por eso decía también lo de, cuando Herzog dice eso, es como lo de los cocodrilos estos albinos, ¿no? Es como eso, si ya somos un tipo de ser, si nos hemos vuelto a lo largo de la historia, o sea, en esta lógica también posthumanista, si ya somos incapaces de sentir, o sea, de ver Lascaux y sentir que nos habla, o de ver Chauvet y sentir que nos habla. Sí, o sea, una búsqueda ontológica, es ahora sí que buscar regresar a la caverna. Claro, claro. Pero eso, como un poco la preocupación de Herzog es esa, ¿no? De repente es, como ya tenemos todo este avance tecnológico, y quizás ya no somos, ya no nos reconocemos ahí. Es decir, que ya, o sea, que ya no somos estos humanos, ¿no? Ya no somos estos sapiens. Yo espero que sí, ¿no? Que hayan visto la peli y hayan llorado. Bueno, por ahí varios dijeron que lloraron. Sí, es que es de lloras, o sea. Afortunadamente no la vieron en 3D, yo la vi en 3D y sí es así como, o sea, que está muy cañón. Eso es así. Muy freudiana esa conclusión, ¿por qué? Es que en Freud se regresar. habla, sí, de regresar a la caverna como este vientre materno primordial, donde podemos encontrar la esencia de nuestra personalidad. Ay, no, O pero sea, más quiñar, ¿no? sí, o sea, más como yo también lo planteo un poco como, bueno, si Platón nos dice vámonos de la caverna para contemplar las ideas, tal vez no es necesariamente tan malo regresar a ella en el sentido de lo sensible. Sí, claro. Lo decía porque siempre en Freud está esta, bueno, donde las cavernas son como una alusión al vientre materno al que queremos regresar. Sí, el que quiere regresar, fíjate, ahí hay una cosa que es muy bonita, que también es una diferencia con Quiñar. Quiñar lo ha retomado mucho el psicoanálisis. Pero hay una cosa que no entiende, que justamente esta vuelta, creo, en el psicoanálisis tiene que ver más con la constitución de la subjetividad, como subjetividad. Por ejemplo, a Quiñar no le importa eso. A Quiñar lo que le importa es la indiferencia. No es volver a qué es lo que te hace singular y qué es lo que te hace individual y qué es lo que... No, es esta oscuridad ¿no? Es la indiferencia. Es pues por eso es Butés, pues es aventarse, ¿no? Es este volver a esto extático igual, o sea, yo creo que hay mucho también, bueno, de las grandes influencias de Quiñar también es Bataille, por decir, ¿no? Sí, es de las grandes influencias de Quiñar. Que yo creo que hasta en términos de escritura, de los problemas que le importan a Quiñar, o sea, lo que está planteado Bataille. Muy bien, bueno. ¿Algo más, chicos? No sé si ya de... Estoy entre dos, es que quería prepararlo más bonito, pero no me va a dar tiempo. Entonces no sé si ya de una vez soltarlo o dejarlo o qué hacer. Bueno, no sé si ver... Así que es que estoy pensando en dos. O sea, es que quiero ver a Varese, pero quiero leer unas cosas de Varese antes de, ¿no? Entonces, pero no me he tenido tiempo. Entonces lo estoy aplazando. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aplazado, a ver si me da tiempo, si no ya, ¿no? Pero bueno, entonces la próxima vemos a Cage, ya que estamos en Cage, ¿no? Vemos a Cage, alguien que si lo quiere exponer a alguien,
Y me gustaría leer, vamos a relacionar, es que ahí va, yo que le vamos a dedicar 2 sesiones, porque me gustaría, sí, el punto es que además yo tenga tiempo de leer, es que conseguí un libro justo especialmente para esa clase, me parece, que, ¿no? Pero pues no sé, como que me llegó apenas y no he tenido tiempo de leerlo. Y tenía muchas ganas porque me interesa mucho. Pero bueno, entonces decía que igual a Cage le vamos a dedicar, pueden ser 2 sesiones, porque me gustaría como que leyéramos algo de Cage, leyéramos algo también relacionado más con el silencio en otro, en Yankelevich, La música y lo inefable, que es un textazo que podemos ahí vincular la noción de silencio de Cage con la de, ¿no? Entonces, pues bueno, alguien puede exponer a Cage, ¿no? Y no se avienten. Se pueden basar en trías, se pueden basar... Hay un texto ahí en el grupo que escribí, que está en Imaginarios Musicales 2, que se llama Música para los pájaros, y me gustaría que leyéramos para los pájaros de Cage, una parte, una vez que les digo al rato qué parte, ¿no? Se los pongo en el grupo. Pero entonces, ¿qué necesita aventar, no?